Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. El día de hoy estamos hablando sobre trauma facial. Por eso nos acompaña en el estudio Karim Paz, cirujano bucomaxilofacial. Un gusto recibirla. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en cuanto a lo que es el área de cirugía maxilofacial, nosotros nos encargamos de atender todo lo que son las patologías y enfermedades, incluyendo los traumatismos que afectan lo que es la región facial o del macizo facial, incluyendo lo que son tejidos blandos y, por supuesto, la estructura ósea que comprende la misma. Además de ello, tenemos estructuras como lo que son las glándulas salivales y dentro de este mismo campo muchas veces hacemos manejo multidisciplinario, como por ejemplo si hay afección craneal, si hay afección de globos oculares y afecciones amplias en lo que es el tejido blando con especialidades como cirugía plástica, como oftalmología, como neurocirugía. Dentro del campo de la cirugía maxilofacial tenemos lo que es el manejo del dolor, el manejo de deformidades dentoesqueletales, la parte de cirugía ortognática, también tenemos la parte de los traumatismos y patologías, tumores benignos, también trabajamos en conjunto con oncología y tenemos la parte de cirugía bucal como exodoncia de terceros molares, implantes dentales, diagnóstico de patologías en cavidad bucal, entre otros. Justamente cuando hablamos de trauma, asociamos trauma a accidente. ¿Realmente todo trauma facial es ocasionado por algún accidente externo? Bueno, la principal causa de trauma sí es asociada a accidentes automovilísticos, también de tipo motocicleta, sobre todo aquí en Venezuela, las motocicletas que han tenido un auge, pues es muy común recibir en la emergencia pacientes con traumatismos faciales, sobre todo porque a veces no se cumplen las medidas, como por ejemplo el uso de un casco integral. Es muy raro que observemos que los motorizados utilicen su casco integral. Además de ello, tenemos accidentes violentos, como por ejemplo riñas, tenemos también accidentes de violencia doméstica, tenemos traumatismos deportivos, también caídas de altura, caídas de su propio pie. Es diversas pues los motivos de trauma. Además, dentro del mismo traumatismo tenemos traumatismos contusos, como lo estuvieron mencionando anteriormente, traumatismos lacerantes, pueden ser traumatismos por armas de fuego o traumatismos por armas blancas e incluso otro tipo de objetos, como por ejemplo una roca, algún otro objeto, entre otros. Todo lo que pueda hacer daño a la estructura Exacto, todo facial. lo que nos puede hacer daño, no solamente a lo que es los tejidos blandos, sino también la estructura ósea. Todo lo que genera una injuria es considerado un traumatismo. A partir de eso, nosotros clasificamos entonces en cuáles son los factores etiológicos y cuál es esa naturaleza del trauma, porque a partir de esa naturaleza nosotros podemos hacer una buena inspección del paciente. No es lo mismo un trauma de baja energía a un trauma de alta energía, como por ejemplo un accidente automovilístico por ejemplo, un motorizado con una gandola. Sí. Entonces ya es diferente, ya no estamos abordando a un caso que representa mayor complejidad y que puede comprometer, por ejemplo, la vía aérea. Porque como antes también se mencionó, no solamente estamos hablando de estructuras, sino también de un complejo que está en funcionamiento, como lo es el compromiso de vía aérea, de la visión y de las estructuras craneales. Sí. Cuando nos habla de la etiología, nos habla del origen de este accidente, cómo sucedió y qué parte está afectada para hacer la evaluación. Exacto. Por ejemplo, un accidente automovilístico que es parte de los traumas bucomaxilofaciales más frecuentes, sea de automóvil o sea de moto. ¿Cómo hacer, por ejemplo, en el momento para ayudar al paciente y trasladarlo al centro asistencial para no ocasionarle más daño? Y además, ¿cómo es el abordaje? Bueno, inicialmente cuando ocurre un traumatismo, bien sea en casa, bien sea en un accidente, el paciente debe ser trasladado por familiares o por la persona que pueda asistirlo o por una ambulancia, haciendo una inmovilización sobre todo en lo que es la región cervical, porque todo paciente que tiene un traumatismo es considerado un paciente politraumatizado y debe ser manejado como tal. Entonces, de esa forma, el paciente debe ir con una inmovilización, no se debe, pues, manipular demasiado, a menos que sea un profesional, y garantizar que la vía aérea esté permeable. Cuando hay, por ejemplo, pérdidas de unidades dentarias o el paciente utiliza prótesis, estos objetos deben ser retirados de la boca. Verificar también en el área si no hay algún objeto que sea de cavidad bucal, por ejemplo, como esto que estábamos mencionando, opciones dentarias o prótesis.
y garantizar durante ese traslado que esta vía aérea esté permeable. Ya al momento del ingreso es manejado por un equipo multidisciplinario que corresponde, por ejemplo, a médicos, cirujanos generales y el especialista en cirugía maxilofacial, donde hacemos una evaluación completa que va desde tercio superior, tercio medio y tercio inferior facial. Es una forma que nosotros clasificamos y nos permite valorar de una forma sistemática al paciente. Esto todo es simultáneo, mientras además se va haciendo pues una revisión completa de lo que es la circulación del paciente, la respiración y si tiene algunas otras injurias, porque tenemos que obviamente clasificarlo de acuerdo a los daños que él está presentando. Dentro de entonces nuestra valoración, que lo podemos hacer por tercio, vamos verificando en un sentido céfalo-caudal cuáles son los daños que nuestro paciente está presentando. Nos dice de que las vías aéreas tienen que estar permeables. Cuando se refiere a este término, ¿de qué se trata? De que debe estar sin obstrucción, es decir, que el paciente debe estar ventilándose, respirando, permeabilizando el aire. Por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo en tercio medio que involucra los huesos propios nasales, hueso cigomático, hueso maxilar. Si hay una fractura de estas estructuras óseas, ya tenemos una obstrucción de lo que es la respiración, entonces nos queda la cavidad bucal para poder respirar. Pero si tenemos una fractura de mandíbula o en un trazo desfavorable, una doble fractura de mandíbula que nos desplaza todos estos tejidos hacia posterior, entonces el paciente va a sentir que se está ahogando. Entonces, dentro de lo que es ese manejo del paciente, si el paciente no tolera ciertas posiciones, incluso el paciente, uno puede querer acostarlo, pero él no lo tolera porque siente que se asfixia, entonces nosotros debemos mantenerlo en una posición sentada donde él no pierda su ventilación hasta que llegue al centro asistencial. Claro, y más si existe algún tipo de sangrado también constante, evitar exactamente, que se pueda porque hay ahogar una también de esta hemorragia manera, ¿no? también que puede estar presente y que debe ser controlada para poder verificar dónde están los daños. Vemos, por ejemplo, estos accidentes. Nos dice que puede ser de diferentes índoles, incluso domésticos, y también puede ser cualquier tipo de objeto, sea pulso penetrante o incluso solamente algunos que ocasionen directamente el trauma o algún tipo de fractura. Nos hablaba, por ejemplo, de las rocas, de las piedras, estructuras bastante importantes. Incluso a veces podemos caernos y de repente caer en esta estructura y ocasionar el trauma de una manera muy sencilla. Una caída de tu propio pie, que incluso vas bajando un escalón y te caes y entonces te consigues con una roca, te consigues con otra estructura que puede generarte un trauma. Si, por ejemplo, tenemos una caída como esta, pero sentimos que no nos pasó nada, igualito tenemos que notificárselo al especialista. Sí, es lo ideal que acuda a un control, porque pueden haber pequeñas fisuras o problemas, por ejemplo, en el desarrollo que pueden ser originados por un traumatismo. Entonces, lo ideal es acudir a un centro donde puedan hacerle una valoración completa y imagenológica, de ser necesario, para descartar que no haya tenido ningún tipo de complicación o trazo de fractura. Justamente cuando vemos las complicaciones o trazos de fracturas, ¿cuáles son los estudios que se le realiza al paciente para saber cómo está esta estructura bucomaxilofacial? Bueno, de entrada tenemos la tomografía de cara con los diferentes cortes, en este caso cortes axiales, coronales, sagitales, su reconstrucción 3D. También tenemos la rayos X panorámica, hay pacientes que no pueden canalizar en un momento dado la tomografía y si tenemos fractura, por ejemplo, a nivel mandibular, podemos realizar una rayos X panorámica. Cuando tenemos y se presenta una fractura de este paciente, en esta parte ósea, ¿cómo es el abordaje? ¿Qué se va a hacer con él? Bueno, dependiendo de cada fractura, existen distintos protocolos, tenemos clasificaciones, las más comunes, por ejemplo. protocolos. Una de las más comunes tenemos fracturas de huesos propios nasales y las fracturas de mandíbula. Dentro de ellas tenemos manejos conservadores y manejos quirúrgicos que ya meritan entrar a un quirófano. Por ejemplo, dentro de las fracturas de los huesos propios nasales, que es digamos que es un frente que tenemos que es inevitable, si tienes un traumatismo directo, no lesionarlo, lo primero que hay que hacer es el control de la hemorragia, de esta epístasis, y posteriormente hacer una reducción cerrada si el paciente lo permite, ya si es una fractura que está medianamente desplazada, pero si es una fractura que tiene muchos trazos de combinación, es decir, que tiene muchos segmentos óseos dispersos, ya amerita una cirugía de resolución en quirófano.
A nivel de fracturas mandibulares también tenemos manejos conservadores y manejos quirúrgicos. Lo inicial es estabilizar esta fractura porque mientras exista un movimiento, y como siempre le explico en pacientes, en la boca no podemos colocar un yeso, a diferencia, por ejemplo, cuando tienes una fractura en miembros superiores e inferiores. Entonces, ¿cuál es el yeso de la boca? Realmente son los arcos de Eris y alambre de osteosíntesis para poder estabilizar estas Y fracturas. nos gustaría conocer un poco más sobre estos alambres y cómo se trabaja, además, cómo va a ser el paciente para alimentarse, cómo va a ser su día a día durante la recuperación en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Nos seguirá acompañando Karim Paz, cirujano bucomaxilofacial. Preguntas, comentarios, redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya volvemos.